Sabiendo que gran parte de mi público es femenino, debo advertirles que durante este video voy a contarles una historia de violencia de género que por suerte no acabó en una desgracia. Pero por el historial de este hombre y la relación tóxica que mantenían estas dos personas, el final pudo haber sido mucho peor. Vamos a ver, según el testimonio de Fernanda Durán, cómo Lapicito la golpeaba repetidamente, cómo estallaba por cualquier cosa que le causara incomodidad y cómo llegaron a pelearse más de una vez porque Lapicito le tenía celos a un bebé recién nacido. Alfredo Ordaz Campos, conocido actualmente como Lapicito, es un payaso bastante reconocido en México por formar parte de un grupo de comediantes junto a sus hermanos Gomita y Lapicín. Estos tuvieron su pico de popularidad apareciendo en el programa Sabadazo de Televisa, donde ellos intentaban hacer reír a la audiencia, pero la producción se terminaba riendo de ellos. Actualmente Lapicito trabaja por su cuenta y acumula más de 15 millones de seguidores en TikTok. Sin embargo, durante los últimos meses, los fanáticos de Lapicito notaron su ausencia y, preocupados, comenzaron a especular con su paradero. Teorías de todo tipo, desde que podría estar internado en un centro de rehabilitación hasta incluso su muerte. La teoría de su rehabilitación resultaba ser la más creíble, puesto que es de público conocimiento que Lapicito no tuvo una vida fácil, y sus fanáticos le atribuyen esto principalmente a su padre, quien según la hermana de Lapicito lo sometía a trabajos forzados y se quedaba con todo su dinero. Es decir, no solo lo maltrataba y ejercía violencia sobre él para que trabaje desde una temprana edad, sino que Alfredo ni siquiera llegaba a ver los frutos de su propio trabajo. Soy consciente de que lo que menos les interesa es la historia de vida de Lapicito, pero aunque no lo crean, debemos tenerlo en cuenta, puesto que esto es un reflejo de lo que se vendría más tarde, de los problemas de Lapicito o Alfredo para relacionarse con los demás y de sus aparentes problemas de ira, porque obviamente todo tiene un porqué y un origen. Hace unas semanas Lapicito reapareció en redes, pero para la mala suerte de sus fanáticos, reapareció porque su exnovia lo estaba acusando de maltratarla física y psicológicamente. El popular podcast de un tal Alfredo es reconocido por exponer este tipo de casos mediante el testimonio de la presunta víctima, en una charla casual donde las víctimas van y hacen un descargo para contar públicamente su historia. Y aunque a simple vista puede parecer que es puro chimento como cualquier programa de televisión, y en gran parte lo es, encuentro este podcast necesario para que el público vea una realidad que muchas veces es escondida por las propias víctimas, que son presas de su miedo y de su agresor. Fernanda comienza desde el inicio contándonos cómo era su relación con Alfredo, un ida y vueltas súper tóxico, lleno de discusiones, infidelidades y maltratos. Ellos se pondrían en pareja en 2022 y rápidamente comenzarían las actitudes cuestionables por parte de Alfredo, quien estaba acostumbrado a una vida de soltería llena de fiestas y excesos que obviamente debería haber dejado atrás si quería ponerse en pareja. La cuestión es que no lo hizo y, colapsada tras haber discutido varias veces sobre el mismo tema, Fernanda decidió revisarle su celular para llevarse la sorpresa de que Alfredo la engañaba con varias personas a la vez, lo que la llevó a terminar su relación por primera vez. Luego regresarían como pareja y no solo se repetirían los mismos patrones, de ella perdonándolo por lo que hacía y él arrepintiéndose, pero repitiendo sus acciones que tanto lo apenaban, sino que ahora Alfredo comenzaría a comportarse agresivo con ella, como si le tuviera tanto resentimiento que cualquier mínima acción que no le gustara desencadenaría una discusión muy fuerte. Estas idas y vueltas repentinas, típicas de una relación tóxica, continuaron repitiéndose como si fuera un ciclo inagotable que solo los encerraba más y más en su submundo. Y llegaron a tal punto en el que a Alfredo le causaba celos cualquier boludez, como el hecho de que Fernanda tuviera de fondo de pantalla a su sobrinito de 15 días y no a él. Nació mi sobrino y mi sobrino ahorita y siempre desde que nació ha sido me salvó de muchas cosas. Y yo ya voy a empezar a llorar. No, aquí estoy contigo. Entonces, yo a mi sobrino lo ponía de fondo de pantalla. Yo a mi sobrino lo quería ir a ver todos los días. Y él siempre me decía, pues mejor te hubiera embarazado yo, para que estés cuidando a un bebé que ni es tuyo.
Y yo nada más me quedaba callada y yo decía, ¿qué pedo? Tenía al bebé de fondo de pantalla y me acuerdo que un día lo agarra y me dice, ni a mí me pones aquí, ni a mí. Y avienta mi celular y me dice, todo por un pendejo bebé. Y yo decía, ¿cómo le puedes tener celos a una bebé que tiene 15 días de nacido? ¿Cómo puedes? Me decía, sí, sí le tengo celos. Tan increíble como suena, Alfredo, quien en ese entonces ya tenía más de 22 años, sentía celos de un niño que recién había nacido. Pero obviamente esto oculta algo todavía peor, y es que estar tan cegado por la rabia y el odio que le tenés a tu pareja para reclamarle por mostrarle afecto a un niño que era la única cosa que le hacía bien, deja clarísimo que sentías de todo por ella, menos amor. Estamos hablando de que Alfredo se nublaba tanto y creía tener tal control sobre Fernanda que no solo llegó a meterse con su hermana, sino también contra su bebé que recién había nacido. No sé qué tenía con mi hermana, que siempre me decía, si tu hermana fue la pendeja que se dejó embarazar y no sé qué, y ahora sí estoy celoso porque vas más con ese puto bebé que conmigo. En este punto estamos entrando en lo más grave de la historia. Fernanda cuenta que las golpizas y maltratos por parte de Fernando eran cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosas, llegando al punto en el que ella temía que a él se le ocurriera usar los cuchillos de la casa para apuñalarla. Para ese punto yo ya no le contestaba porque a mí ya me daba miedo. Él ya me empezó a dar miedo porque ya los golpes eran más fuertes. Ya los golpes eran de que en la pierna, en el brazo, en la cara, ya era muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando él estaba en mi casa, yo escondía los cuchillos. Los cuchillos yo los escondía porque ese mismo día que pasó lo del evento, empezamos a pelear y me quebró un vaso de vidrio en la pierna. Y yo empecé a barrer y así porque yo dije, no, o sea, yo no barrí porque, ay, está sucio. Yo dije, va a agarrar un pedazo y me va a cortar. Seguido de esta confesión, Fernanda nos cuenta uno de sus recuerdos más dolorosos, donde el hombre al que ella llamaba el amor de su vida era el mismo que la ponía a pedirle a Dios que por favor no la matara. En mi casa lo que hacía él ya, porque mi departamento era como de tabla roca, entonces escuchaba todo. Me metía al baño y en el baño ahí me jalaba, ahí me aventaba, ahí me hacía así. Me metía al baño y yo me acuerdo que me arrastraba y yo me ponía así en el piso dura y yo gritaba y le decía, no, amor, por favor, no. Y me llevaba para allá y ahí yo decía, nada más le rezaba a Dios, le decía, por favor, que no me dé un mal golpe. El patrón que se repetía en Alfredo es el mismo que se repite en cada hogar donde hay un hombre golpeador. Él de alguna manera logró que Fernanda se aísle por completo de sus amistades y de su familia, infundiendo en ella una sensación de que lo único que le quedaba era él y que lo demás solo era perdición. Yo vivía sola, obviamente esto no se lo contaba a nadie porque ya en ese punto yo no le contaba a nadie lo que pasaba, a nadie, a ni una sola persona. Luego de alejarla de sus seres queridos y conocidos que pudieran abrirle los ojos o ayudarla a salir del infierno que era su relación, tendría rienda libre para maltratarla, denigrarla y humillarla sin miedo a que ella lo deje, ya que estando en este punto, para ella lo único que importaba era su relación. Tenía tal apego y tal dependencia hacia él que prefería quedarse con él aún sabiendo que le hacía mal, aún sabiendo que en cualquier momento él podía arrebatarle la vida. Le rezaba a Dios, le decía, por favor, que no me dé un mal golpe. Fernanda nos cuenta que en cierto punto las agresiones ya no eran solo en privado, sino que Alfredo creía estar en el derecho de golpearla donde y delante de quien se le antojara. Me acuerdo que ese día que me metió al baño, su primo estaba afuera. Y yo decía, ¿por qué si me escucha gritando? No entra y se lo lleva. Ya había comenzado a golpearla frente a familiares e incluso llegó a hacerlo en público. Un día fuimos a una plaza y él tiene esos audífonos de los que bloquean todo el ruido, literal.
pero le gusta salir con eso a la calle y aunque no esté escuchando música, me dijo, ponte uno. Y le dije, es que a mí me da ansiedad no escuchar lo que está pasando alrededor, porque si alguien me habla y no escucho, me da nervios. Y me dijo como 2 veces, y ya la última le dije, no, gracias. Y se enojó. Me agarra y me muerde el labio ahí en la plaza y me dice, también tengo huevos para madrearte. Así me dijo. Y entonces yo me empecé, quería llorar y me quería meter al baño y iba a ir al baño y me jala y me dice, no vas a ir, porque yo también muchas veces he tenido ganas de llorar y no me voy. Y así que aquí te quedas. Quise hacer este video para que veamos cómo nuestra salud mental puede afectar a todos a nuestro alrededor. No solo a nosotros como muchas veces pensamos, sino también a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros padres y prácticamente a cualquier vínculo emocional que queramos formar. Por el lado de Alfredo, solo por no trabajar sus traumas de la infancia ocasionados por su padre, terminó haciéndole la vida imposible a quien decía amar, a quien alguna vez consideró la mujer de su vida. Ella misma cuenta que cuando no estaba enojado parecía ser un ser inocente que la trataba como una princesa. Y yo empezaba a llorar porque yo decía, ¿por qué esta cara? ¿Por qué cambia? ¿Por qué esta persona no se puede quedar todo el tiempo conmigo? Porque cuando era bueno era muy bueno. Me llevaba mi desayuno a la cama, me traía, me regalaba flores, Sin embargo, por no saber moderar sus emociones y haber heredado la manera de tratarlo de su progenitor, cuando estallaba parecía un monstruo. Un monstruo que, pasada la furia, iba arrastrado hacia Fernanda para pedirle perdón. Por el lado de Fernanda podemos asumir que tiene baja autoestima, ya que ella cuenta que desde el inicio de la relación hubo problemas. Problemas que alguien seguro de sí mismo y que se respeta lo suficiente no hubiera ignorado y se hubiera ido a la primera. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, Fernanda creía que no iba a ser feliz con nadie más que no sea Alfredo, lo que la llevó a soportar cosas que jamás se hubiera imaginado con tal de no estar sola. Con esto no quiero decir que sea culpa de Fernanda por decidir estar con Alfredo. No podemos exigirle nada a una víctima tan sometida que está presa del miedo y atada a la esperanza de que algún día va a cambiar. Yo confío en ti. Y lo volteaba a ver a los ojos y yo le decía, yo confío en ti. Cuando me preguntaba por qué sigues conmigo, yo lo único que le decía, yo confío en ti. De mi parte les puedo contar que no conozco ni un solo caso donde un hombre o una mujer golpeadora cambie, así que siempre sean selectivos con las personas que dejan entrar a sus vidas. No actúen por desesperación o miedo a la soledad. La soledad no es mala. El crecimiento personal que podés alcanzar estando solo es inimaginable. Irónicamente, mientras más desesperado estés por encontrar a tu otra mitad, más te estás alejando de ella. Trabajen en ustedes, para ustedes y por ustedes. Nadie más que ustedes les va a dar lo que se merecen.